¿Cómo están? Estamos en la séptima clase de nuestro 11º curso de actualización de imagen cardíaca y hoy tenemos un dueto muy lindo, muy interesante entre la doctora Analía Gamarra, que es una de nuestras coordinadoras del curso, y el doctor Alonso Papantoniau. ¿Está bien lo que dije? Porque siempre te conozco hace 5 años y tu apellido siempre lo digo mal. Papantoniau. Pero le decimos Alonso. Para nosotros es Alonso y yo lo presento como Alonso y de hablar de Alonso. Bueno, Alonso se dedica a hacer resonancia cardíaca, está en nuestro servicio desde hace unos cuantos años. Tenemos un póker, le diría una generala, de haces de resonancia. Ustedes ya han conocido a la doctora Paz Recapito, van a conocer a la doctora Agustina Sencalépore, conocieron a la doctora Ivania Ailón, no me quiero olvidar de nadie, de ninguno en estos momentos, y ahora van a conocer a Alonso. Alonso es uno de nuestros mejores docentes en resonancia. Si usted no sabe resonancia, escuche a Alonso. Si usted no sabe resonancia cardíaca, por supuesto, escuche a Alonso. Alonso le va a abrir un mundo en el cual usted va a empezar a entender lo que nunca entendió, ¿no? Los que no hacemos resonancia, que yo miro, pero no hago en persona, no estoy en la parte técnica, escucho a Alonso y entiendo todo. O sea, entiendo todo lo que se puede ocurrir. Así que les voy a dar una primicia, escuchen y si quieren aprender después, aparte es muy docente y también es como todos los que están en este servicio, además de ser muy docentes, tienen la capacidad de poder responder preguntas cuando ustedes quieran y demás. Así que después seguramente Alonso les dirá o les dejaremos a través de Mauro algún contacto, o con Mauro mismo, que está aprendiendo junto a Alonso y junto a Ivania, está haciendo su fellow de resonancia cardíaca. Mauro Díaz Rentijo es uno de nuestros coordinadores del curso, miembro de nuestro servicio, y está también en este continuo aprendizaje de nunca acabar, porque nunca se termina, que es la imagen cardíaca. Bien.
Estoy dando toda esta introducción por estos 5 minutos que esperamos a que ingrese un poquito más de gente. El dueto de hoy hicimos la puesta en escena, ustedes saben que hacemos puesta en escena. Sí, acá la doctora Gabriela nos dice, es un gran docente, Alonso. Sí, es un gran docente. Gracias, Gaby. Bueno, hicimos la puesta en escena, siempre hacemos la puesta en escena un día antes, donde, bueno, vemos lo que vamos a decir, lo que van a decir los chicos, lo que van a decir, dónde los voy a interrumpir. También ustedes saben que parte de este curso tiene que ver con esta nueva metodología de dar en dueto y de interrumpir un poco, de parar, de ver. Y ha sido realmente muy interesante. Siempre aprendo, sobre todo de una cardiopatía infiltrativa que es tan, por un lado, no es tan frecuente y cuando aparece tenemos que como que volver a estudiar, ¿no? Tenemos que volver otra vez a ver. Entonces, hoy les cuento que vamos a hablar de miocardiopatías infiltrativas desde el eco. Ana va a hablar desde el eco, y también un poco de la clínica, pero fundamentalmente imagen cardíaca desde el eco. Y Alonso va a hablar desde la resonancia. Y esto va a ser con un solo PowerPoint. Vamos a hablar de entonces las miocardiopatías que simulan ser una cosa y terminan siendo otra. Que fundamentalmente el problema que tenemos es eso, parecen una cosa y pueden ser otra. Bueno, vamos a ver si podemos dilucidar hoy. Estamos ya en tiempo. Perfecto, 4 minutos y medio. Así que, Analía, Alonso. Bueno, voy empezando a compartir. Me dicen si ya la ven. Estamos saliendo hoy, después del curso de la Sociedad Interamericana de Imagen Cardíaca y de Cardiodeportología, y el próximo miércoles, ya les cuento, arrancamos 7:30. Y muy importante, la clase que viene justamente la van a dar coordinadores del curso de Cardiodeportología que se está dando, en este momento está terminando en la Sociedad Interamericana de Cardiología, en CICIAC. Así que no se olviden que el próximo miércoles salimos 7:30, no 8:15. Muy bien. 8:20, Analía, todo suyo. Bueno, ¿ven la pantalla? Sí, ¿no? Sí. Perfecto. Bueno, como dijo Martín, esta clase va a ser de miocardiopatías infiltrativas por eco y por resonancia. Y como decía Martín, las clasificamos en dos grandes grupos: aquellas que simulan una cardiopatía isquémica o una miocardiopatía dilatada idiopática, que van a ser la sarcoidosis, la hemocromatosis y la granulomatosis de Wegener. Nosotros vamos a hablar de las primeras dos. Y aquellas que, por otro lado, simulan una miocardiopatía hipertrófica o hipertensiva, donde ahí vamos a hablar de la amiloidosis, de la enfermedad de Fabry, pero que también hay otras menos frecuentes: la enfermedad de Danon, la ataxia de Friedrich, la oxalosis y las mucopolisacaridosis. Bien. ¿Y de qué hablamos cuando hablamos de miocardiopatías infiltrativas? Bueno, son distintos tipos de enfermedades que se caracterizan por el depósito de distintas sustancias de acuerdo a la enfermedad dentro de la pared ventricular, ¿sí? Bien, la disfunción que generan al principio es diastólica, que progresa y por último, en etapas avanzadas de la enfermedad, va a generar disfunción sistólica. En cuanto al electro, ¿qué cosas tenemos que tener en cuenta en todas estas enfermedades? Que el acúmulo de las sustancias en el corazón que produce el engrosamiento de las paredes del ventrículo, no necesariamente hay hipertrofia de la fibra muscular. Entonces, es por eso que no aumenta muchas veces el voltaje en los electros, ¿sí? De hecho, hay veces que cuando el depósito es a nivel del intersticio, ese QRS, digamos, ese voltaje va a estar disminuido. Y acá tenemos como los dos prototipos, ¿no? De la amiloidosis y en la enfermedad de Fabry, donde la amiloidosis el depósito es extracelular y en la enfermedad de Fabry intracelular. Ahí arriba en las tres imágenes se pueden ver. En la figura A, acá, vemos una tinción de rojo congo donde se ve claramente el amiloide. En la B, lo que se ve es la fluorescencia de ese rojo congo, que es la misma que A, pero que se ve brillante el amiloide, y en la última se ve la birrefringencia de ese rojo congo bajo luz polarizada, ¿sí? Las tres son el mismo preparado histológico, nada más que bajo distintas vistas. Y bueno, la enfermedad de Fabry, como dijimos, el depósito es el prototipo del depósito intracelular.
Bien, entonces, cuando hablamos de las condiciones con adelgazamiento de la pared y dilatación del ventrículo izquierdo, lo que vamos a hacer es diferenciarlas, ¿sí?, de lo que es la miocardiopatía dilatada, idiopática o por cardiopatía isquémica. Entonces, ¿qué tenemos que ver? Generalmente la clínica nos puede orientar, ¿sí? ¿Por qué? Porque la sarcoidosis y la hemocromatosis la vamos a encontrar en pacientes más jóvenes, ¿sí? Que quizás no tienen historia de angina, y claramente que la cardiopatía isquémica y la dilatada idiopática generalmente se encuentran en adultos mucho mayores que la sarcoidosis y la hemocromatosis, ¿sí? Además de los antecedentes, los hallazgos ecocardiográficos van a ser variables como vamos a ver. En cuanto a las condiciones con aumento de la masa ventricular y con aumento del espesor parietal, tenemos varias. Si se fijan, hay un montón, una miocardiopatía hipertensiva secundaria, por ejemplo, insuficiencia renal, la miocardiopatía hipertrófica no obstructiva, todas tienen un eco muy parecido, ¿no? Yo sí veo todas estas imágenes y la verdad que no podría diferenciar una de otra. Y bueno, en cuanto a la amiloidosis y al Fabry, la amiloidosis se encuentra, en realidad vamos a hablar después un poquito mejor, pero se encuentra en pacientes jóvenes, el Fabry también, y la tenemos que diferenciar, como ya dijimos, bueno, de la miocardiopatía hipertrófica, ¿sí? Y de las patologías que cursan con aumento de los espesores, por ejemplo, secundarios a estenosis aórtica o a miocardiopatía hipertensiva, ¿no? Entonces, bueno, vamos a hablar un poco de esto. Y acá se viene la primera pregunta. Ahí tienen una imagen de un eco, 4 cámaras, vista apical. Ustedes, si ven solo esta imagen, ¿qué podrían decir? ¿Cuál es el diagnóstico presuntivo de esta ecografía? ¿Miocardiopatía hipertrófica, amiloidosis, Fabry, hipertensiva o valvular? En ese caso no se ve la válvula, pero bueno, podría ser secundaria a una valvulopatía, una estenosis aórtica, por ejemplo. Ponemos la pregunta 1, entonces, Analia. Ponemos la pregunta 1. Pueden correr la votación para el costado mientras siguen viendo la imagen, ¿no? Siempre nos pasa esto, ¿no? Estamos mirando aumento del grosor parietal y van a saber qué es, ¿no? Tanto es así que ya cada vez pongo menos la palabra hipertrofia. Dentro de poco voy a poner aumento del grosor parietal y nada más. Es que en Y vayan realidad ustedes a ver es qué es. aumento del espesor parietal, porque no podemos hablar de hipertrofia si realmente no hay hipertrofia. Y nosotros cuando vemos el eco no vemos el miocito, vemos No, simplemente el aumento del espesor. exactamente, no hacemos anatomopatología. Por eso cada vez que pongo menos la palabra hipertrofia. O pongamos compatible con, podría ser correspondería, sugiere, diría Dios. Tal cual, Pero y siendo nunca. el eco una de las primeras imágenes que uno toma, ¿no? Nosotros también somos un poco los responsables en decir, se sugiere o podría corresponder a, como para que muchos clínicos que capaz que no sospechan de algunas enfermedades, lo empiezan a sospechar y hagan otros estudios diagnósticos. Exactamente. Vemos las respuestas. A ver, ¿qué dice? Amiloidosis en un 52%, hipertrófica en un 30%, 6% dijo Fabry, 10% hipertensiva y 2% miocardiopatía valvular. Muy Bueno, bien. le cuento, Martín, en realidad este paciente tiene una amiloidosis, pero los que dijeron miocardiopatía hipertrófica, en realidad, si uno se pone a pensar sin saber los antecedentes del paciente, es lo primero que a uno se le ocurre, ¿no? Cuando ve una ecografía con estos espesores. ¿Y por qué no un Fabry? También. Bueno, y bueno, vamos a empezar a hablar de la amiloidosis. Este gráfico que lo sacamos de Medline muestra cómo hace 200 años más o menos se describió la enfermedad, la amiloidosis, ¿sí? En el siglo XIX, pero recién en los últimos años hay más publicaciones, ¿sí? De la amiloidosis. Entonces, no es que ahora hay más amiloidosis, sino que ahora la vemos más. Y esto seguramente se deba a las nuevas técnicas de imagen que nos permiten diagnosticar y sospechar y diagnosticar más esta enfermedad, ¿sí? Bueno,
¿Y qué es la amiloidosis? La amiloidosis se produce por un depósito de amiloide en el tejido cardíaco, ¿sí? Es un material extracelular donde hay unas proteínas que son solubles, sufren un cambio conformacional, se vuelven insolubles, no se pueden romper, o sea, se hacen resistentes a la proteólisis y quedan almacenadas. Bien, tipos de amiloidosis tenemos varios, ¿sí? El primero, las amiloidosis AL, como se ve acá, es lo que es la amiloidosis primaria, o lo que se llama de cadenas livianas, ¿sí? Es la más frecuente, es por el depósito monoclonal de cadenas livianas en pacientes que tienen enfermedades como mieloma, como linfoma, como macroglobulinemia, ¿sí? El 50% de estos pacientes cursan con enfermedad cardíaca, ¿sí? Después, por otro lado, tenemos la amiloidosis TTR, que es la amiloidosis por transtirretina, ¿sí? Es una proteína que se produce en el hígado, y tenemos dos variantes, la variante wild type y la variante hereditaria, ¿sí? Con herencia autosómica dominante, y la penetrancia es variable. También tener en cuenta que este tipo de amiloide, la TTR, tiene una progresión más lenta que la amiloidosis AL. Uno cuando diagnostica una amiloidosis AL sabe que el pronóstico de ese paciente, si tiene compromiso cardíaco, es mucho menor que cuando uno diagnostica una amiloidosis ATTR. ¿Sí? Y después hay otro tipo de amiloidosis, como la amiloidosis auricular aislada, que es por depósito de péptido natriurético auricular. Y bueno, nada, y después tenemos una amiloidosis secundaria a una proteína precursora de amiloide, ¿sí? Que es que en estados inflamatorios crónicos los pacientes pueden tener una proteína precursora que también es una forma, digamos, secundaria de amiloidosis. Y acá abajo se ve en la histología cómo se ve el depósito de amiloide, que lo habíamos visto mejorando. Bueno, ¿y qué pasa cuando nosotros tenemos una sospecha clínica o por eco o por resonancia de que tenemos una amiloidosis? ¿Qué hacemos? Es algo muy simple, porque lo primero que tenemos que hacer, porque les va a cambiar el pronóstico a los pacientes en cuanto al tratamiento, porque los tratamientos de la enfermedad son completamente distintas, es tomar una muestra de orina, tomar una muestra de sangre, hacer una electroforesis y buscar las cadenas livianas. Si las cadenas livianas y esas bandas monoclonales están presentes, entonces nos vamos a ir a lo que es la amiloidosis AL, donde tenemos que ir a hacer una aspiración de médula ósea, por ejemplo, una punción aspiración de médula ósea, donde vamos a encontrar cuál es la enfermedad subyacente para tratarla, ¿sí? Generalmente se trata con quimioterapia. En cambio, si no encontramos esas cadenas livianas, vamos a pensar en una TTR y lo que vamos a hacer es un centellograma óseo, ¿sí? Con dipiridamol, donde una captación grado 2-3 ya nos habla y nos confirma el diagnóstico de amiloidosis sin necesidad de llegar a la biopsia, ¿no? Que uno siempre dice, vamos a la biopsia. Bueno, en este caso no. Bueno, ¿y qué vemos en el ecocardiograma en los pacientes con amiloidosis? Bueno, vemos ese engrosamiento, ¿sí? De la pared del ventrículo izquierdo, que muchas veces también puede comprometerse el ventrículo derecho, engrosamiento de los músculos papilares, que también se encuentran en otras enfermedades, o sea, yo no estoy diciendo nada que no pase en otras enfermedades, o sea, que este eco puede corresponder a otra cosa, el que vemos, por ejemplo, acá. Acá en la amiloidosis también hay engrosamiento de las válvulas y engrosamientos del septum interauricular muchas veces, como se ve acá. Existe eso que se dice la apariencia granular de la pared ventricular, hay agrandamiento auricular, generalmente es bastante importante ese agrandamiento vía auricular, como por ejemplo, a diferencia del Fabry, donde puede haber agrandamiento auricular, pero no es tan llamativo como en la amiloidosis. Y por otro lado, en el Fabry tampoco se engrosan, digamos, las válvulas, como pasa acá. Y el derrame pericárdico puede aparecer, generalmente cuando aparece ya es en estadios muy avanzados, y es leve, moderado, ¿sí? Generalmente no hay mucho más compromiso que ese. Por otro lado, el llenado ventricular, ¿sí? Esa amiloidosis a medida que se va depositando y que va pasando el tiempo, desde un patrón de alteración de la relajación se va a volver un patrón restrictivo, ¿sí? Y cuando vamos al strain, tenemos la famosa bandera de Japón, ¿no? Donde vemos que a nivel basal y a nivel medio hay mayor compromiso con disminución del strain, pero está preservado el ápex. Esto es porque hay un gradiente de depósito del amiloide, donde hay más depósito de amiloide a nivel basal y medial, y está conservado a nivel apical.
Acá vemos un paciente con amiloidosis, donde vemos disminución del voltaje del QRS, pero el problema ¿cuál es? Es que esto lo vemos generalmente en algunos pacientes, no en todos, porque hasta el 50% de los pacientes pueden tener un electro normal, a pesar del depósito de amiloidosis, ¿sí? A veces también se puede encontrar un patrón de pseudoinfarto, por ejemplo, en las derivaciones inferolaterales. Y donde acá vemos el patrón restrictivo, ¿sí? Cuando vemos esto ya es una etapa avanzada de la amiloidosis generalmente. Ana, a ver, Sí. volvamos de vuelta para el lado del electrocardiograma. Entonces, mencionamos que uno de los diagnósticos que tenemos antes de pasar a técnicas más complejas, y lo que tenemos es el electrocardiograma más el aumento del espesor parietal. Uno encuentra microvoltaje, más aumento del espesor parietal, ya sugiere la posibilidad de amiloidosis. ¿Estamos de Claro, acuerdo? con las dos cosas aumenta como la sensibilidad, ¿no? De pretest de decir, bueno, esto tiene más chance de ser amiloidosis, sospechemos De de hecho, es amiloidosis. lo más sensible que hay de lo no invasivo, digamos, porque consideremos a la resonancia mínimamente invasiva. De lo no invasivo que hacemos, tenemos el aumento del espesor con el electro. Claro, no siempre pasa que da microvoltaje. Cuando tenemos aumento del espesor parietal y tenemos microvoltaje, pensamos con eco en edema o pensamos en que podría ser una amiloidosis. También puede ir con macrovoltaje, estamos de acuerdo, pero esto es el patrón característico. Ahora, Tal cual. quiero mostrarle algo de la imagen que está mirando usted. Fíjese usted la imagen del eco que usted me está mostrando, del eco que está arriba entre las flechitas, y ve una línea que separa el septum derecho del septum izquierdo. Sí. ¿Qué es esto? Yo lo veo en la amiloidosis, lo veo a veces en las hipertróficas. Es la medianera de los vecinos derechos con los izquierdos, y no se ve en forma, cuando es normal, no se ve. No se ve Tal tampoco cual. en los hipertensos. Yo quisiera preguntarle a Alonso si lo ve en resonancia esa línea que usted ve ahí, que yo no podría decir que es fibrosis, no debería ser fibrosis. La pregunta es bien, ¿qué es? ¿No? Alonso. Sí, en general cuando vemos fibrosis en la resonancia la vemos en los lugares donde está más hipertrófico y, y en este caso en el septum hay fibrosis intramiocárdica y esa puede ser una de las causas que veamos. También lo vemos en la miocardiopatía hipertrófica, mucha refringencia en el seno del septum, en el medio del espesor del septum. Sí, pero no se ve esto exactamente igual con gadolinio. Ustedes cuando hacen gadolinio no ven esta línea así que vemos separando el septum derecho del septum izquierdo. Con lo cual uno podría pensar que tiene compromiso derecho y compromiso izquierdo a la vez. Esto lo vemos en las hipertróficas también, ¿no? Esa línea que separa. La realidad, Alonso, que es una pregunta capciosa porque no hay respuesta para esto, no sabemos bien qué es. Yo lo pregunto a muchos colegas y todos me miran como diciendo, la verdad, lo veo, pero nunca me puse a preguntar o a pensar. Debe tener que ver mucho con el origen y el doctor Jorge Lowenstein por ahí nos puede contar si está presente. Después le pedimos si puede tener que ver con el origen de las fibras longitudinales, en fin, de cómo se originan las derechas y las izquierdas. Por ahí algo de eso puede haber. Lo que sí que esto no es una línea de fibrosis seguro, porque no la ven ustedes en la línea, y por otra parte no tiene por qué haber fibrosis ahí. Bueno, pero es muy interesante. Búsquenlo los que hacen eco, porque se van a hacer una sorpresa. Una vez que lo busquen, van a ver mucho más de lo que creen. Esa línea que separa los vecinos derechos o la medianera que separa el lado derecho del lado izquierdo. Continúe nomás. Aparte, para complicar un poco más las cosas, uno generalmente piensa en amiloidosis con un engrosamiento simétrico de la pared ventricular, y bueno, pero hay veces que puede tener un engrosamiento asimétrico la amiloidosis, ¿no? Y por otro lado, hay un trabajo del 2017 donde se juntaron todos los pacientes que iban a TAVI, adultos mayores, y vieron que de todos los pacientes que fueron a TAVI por estenosis aórtica, vieron que el 16% tenía amiloidosis, ATTR. Entonces, uno ve pacientes muchas veces que le hace una TAVI y algunos pacientes mejoran y otros no. Entonces, esos pacientes que mejoran, ¿qué porcentaje real tienen una amiloidosis que no se diagnosticó? ¿No? Ahí es algo para pensar. Y bueno, ahí como decíamos antes, la bandera de Japón, donde tenemos a nivel basal y medial el strain disminuido y preservado a nivel apical, ¿sí? Bueno, esto es un paciente con amiloidosis, fíjense que en este caso tiene aumento del grosor de
de todas las paredes. Esta es la misma imagen que habíamos visto antes, el aumento del grosor de los músculos papilares, ¿sí? La gran dilatación vía auricular. Acá se ve que hay engrosamiento, ¿sí? Del septum interauricular también. Acuérdense también que estos pacientes tienen una alta prevalencia de trombos, incluso sin estar fibrilados, por el hecho de la disfunción auricular que tienen, ¿sí? Hasta un 33% de los pacientes pueden generar trombos, ¿sí? Bueno, parte. Y bueno, ¿qué podemos ver por resonancia? Básicamente vemos algunas características que las podemos ver en un eco, que es la hipertrofia, el aumento del espesor parietal en realidad. No siempre es una hipertrofia simétrica, como vamos a ver. No siempre tenemos que tener la idea de si la hipertrofia es asimétrica, pensar en una miocardiopatía hipertrófica, si la hipertrofia es simétrica, pensar en una amiloidosis. En realidad no es tan así. Podemos ver derrame pericárdico. ¿Se mueven estos videos? Sí. Sí. Derrame pericárdico, en este caso es un corte en 4 cámaras y este es un eje corto basal, medio y apical. Y vemos la hipertrofia, como el aumento del espesor parietal, como recién dijo Ana. A ver si hago clic. Bien. Esto es lo mismo en una secuencia... Oh, para acá. Para atrás. Estoy yendo para atrás. Ahí. Esto es una secuencia de cine donde se ven todos los ejes cortos posibles, desde la base hasta la punta, ¿sí? Y podemos ver el aumento del espesor parietal. Generalmente los segmentos que están con más espesor son más hipokinéticos, así que el concepto de es una miocardiopatía restrictiva con función conservada y aurículas grandes, en realidad muchas tienen disfunción ventricular. A expensas de menor motilidad de los segmentos más hipertróficos, con más espesor. La tendencia a decir hipertrofia al ver esto es instintiva, ¿no? A ver si hago clic. Me vas a tener que hacer clic vos, Ana, me parece, porque A ver ahí. mi clic va más lento que el tuyo. Y bueno, cuando uno le administra gadolinio, en la imagen que vemos a la izquierda es una secuencia de realce tardío que es normal. Y como normal, ¿a qué llamamos normal? A que tiene la sangre blanca y el músculo está totalmente anulado y es negro. Pero la sangre es blanca. En el caso de la amiloidosis, una característica que tiene es que el gadolinio es muy afín al amiloide, se adhiere mucho al amiloide, porque el amiloide lo que representa es espacio extracelular y el gadolinio se distribuye en el espacio extracelular. De modo tal que cuando uno adquiere la imagen a los 10 minutos, 8 o 10 minutos, que es cuando habitualmente se hace el realce tardío, en la imagen de la derecha podemos ver que la gran mayor parte del contraste se depositó en el músculo y la cavidad aparece como lavada de contraste, como que no tuviese señal de contraste. Y eso es algo que también orienta al diagnóstico de amiloidosis. De modo tal que cuando uno solicita o sospecha una amiloidosis, tiene que poner en la orden sospecha de amiloidosis, porque generalmente el RASE tardío lo hacemos un poco antes de los 10 minutos, para no tener que ver la cavidad muy lavada y tal vez no poder hacer bien el diagnóstico. Si lo hacemos antes, todavía podemos ver algo de cavidad blanca y el realce depositándose. Acá lo que vemos es el realce en un eje corto basal. Fíjense cómo tiñe todo el subendocardio y lo intramiocárdico. Y cuando uno hace los cortes más apicales, fíjense, estos son los basales y los que están más abajo son los apicales. Los apicales tienen menos depósito de gadolinio, como que se mantiene ese mismo gradiente que vemos en el strain de basal a apical. A ver acá, esto es lo mismo. Vemos un eje corto basal con mucho depósito de gadolinio y en estos 4 cámaras vemos ese gradiente de mayor depósito en el septum basal con respecto al septum apical, ¿sí? Y esto nos hace acordar a la alteración del strain que remeda la bandera de Japón.
Pero como les dije antes, no siempre tenemos que pensar que amiloidosis, en el caso de la TTR, que es más frecuente, que la amiloidosis tiene hipertrofia simétrica. Fíjense que en este trabajo solo el 18% de las amiloidosis ATTR tenían una hipertrofia simétrica. La mayor parte se confunden con una miocardiopatía hipertrófica. Uno piensa septum, una hipertrófica septal sigmoidea, pero puede ser totalmente una amiloidosis y hasta un 3% no tienen hipertrofia y es una amiloidosis de todas maneras. Bueno, pero ¿qué nos ofrece la resonancia además de esta distribución del contraste? Bueno, una secuencia que tendrá 10 años de antigüedad, que es el T1 mapping. Recuerdan que cuando estudiaron en la facultad o en algún curso de imágenes sobre resonancia, que existía una secuencia que se llamaba T1, que era una secuencia anatómica, básica, que se usa en un montón de órganos, no solo en el corazón, en cerebro, en columna, en un montón de lugares. Ese T1 lo que está evaluando es el tiempo que tardan los protones en volver a su posición de reposo después de ser estimulados por esa secuencia. Bueno, ese valor de T1 hoy por hoy se puede medir en milisegundos y podemos interpretar las alteraciones de ese T1 según el medio donde esté ese protón. Si ese protón está en un medio acuoso de edema o de fibrosis o de depósito de amiloide alrededor, va a tardar más en relajarse y en llegar a esa posición de reposo. Y si tiene menos valor de T1, que generalmente eso ocurre en los depósitos de grasa y en la hemocromatosis, eso va a tener un T1 más bajo. Así que tenemos una distribución de gradientes de valores de T1. Y podemos hacer un mapa a color, acá es donde empieza el color en la resonancia y no es todo blanco y negro, y uno puede, para un valor normal que va a depender de cada centro, pero más o menos es de 950 más o menos 50, como para tener una idea y meter muchos centros. Más de 1000 ya es alterado y menos de 1000 es chico. Uno puede hacer diagnóstico de distintas cardiopatías. Por ejemplo, fíjense acá en este esquema que es bastante visual, que para un valor de T1 normal, cuando aumenta ese valor, eso lo vemos en las fibrosis focales, en las miocarditis, y el valor más aumentado es en la amiloidosis. Y cuando ese valor de T1 es más bajo, eso ocurre en la sobrecarga de hierro y en la enfermedad de Fabry, que es depósitos de lípidos. Así que patologías que tienen el mismo fenotipo como un Fabry, una hipertrófica o una amiloidosis tienen valores de T1 totalmente distintos y uno puede tener una herramienta más para diferenciarlas. Mira, vuelve para atrás. Este gráfico es fantástico para entender un poco el T1 mapping, ¿no? De acuerdo a lo que vos dijiste recién, yo tengo un protón y lo estimulo y cuando vuelve a su posición normal, entonces, si el tiempo es rápido, puede llegar a ser grasa, y si el tiempo es lento, puede ser amiloidosis, edema o fibrosis. ¿Está claro eso para los que no hacemos resonancia? Bien. ¿Cuánto tiempo tardo yo en hacer, cuánto tiempo tardás vos en hacer un T1 mapping sin contrastes, sin gadolinio, sin nada? Yo te digo, Alonso, quiero que me midas el T1 mapping de este paciente que tiene aumento del espesor parietal. ¿Cuánto tiempo tardás vos? Las secuencias solas son como cualquier apnea, son 14, 15 segundos, 10 segundos, no es más de eso. Generalmente uno habitualmente hace una secuencia localizadora como para ver dónde le va a poner ese plano de corte y en total tardará 2 minutos. Pero la secuencia sola es un corte solo. Y con un corte solo uno puede tener esa idea. En 2 minutos, en vez de estar 45 minutos dentro de un resonador, yo puedo estar 2 minutos y vos me decís qué T1 mapping tengo y si con aumento de espesor parietal. Con lo cual yo podría diferenciar una hipertrófica, en teoría, bastante acercarme rápidamente con un T1 mapping sin hacer gadolinio y en 3 minutos, guiado por eco, ¿no? Siempre guiado por eco. Sí. Pero bueno, el valor agregado de administrarle contraste es que en el caso que sea una hipertrófica y tenga mucho contraste, eso puede ser un marcador pronóstico de muerte súbita y que pueda agilizar o acelerar la indicación de un desfibrilador, que con un T1 mapping tal vez no sea suficiente. Está muy bien, entonces vos me decís que a mayor realce, mayor chance de muerte súbita, sí. Y una hipertrófica tenemos que saberlo, perfecto.
Pero si Más tenemos un de paciente... 15% de realce con respecto a la masa total, eso duplica el riesgo de muerte súbita. En un trabajo de 3.000 chinos, que solo en China pueden juntar 3.000 chinos así nomás, con hipertrófica, duplicaba el riesgo de muerte súbita el más de 15% de realce con respecto a la masa miocárdica. Está perfecto. El realce, sobre todo en jóvenes y sobre todo en pacientes que tienen, ¿no?, un aumento del espesor muy alto, ¿no? Porque cuando no es tan alto, quizás bueno, no importa, está bien, hay que hacerlo. Ahora, en pacientes mayores, realmente, en pacientes mayores en el cual un aumento simétrico no muy grande, no tienen 3 centímetros, tienen 16, 17, 18 centímetros. Y si le hacemos solamente turno mapping y no le hacemos y no le hacemos gadolinio, y si nos da positivo o nos da alterado este turno mapping, lo mandamos a hacer cámara gamma pensando en la amiloidosis senil, en la TTR. Sería como perder un montón de Claro, herramientas. no, sería como ir en contra de la religión, del gadolinio. No, no es la religión del gadolinio, pero digamos, uno trata de cuando tiene una herramienta, es una Victorinox, no solo usar el cuchillito, sino usar todas las cosas que trae la Victorinox, porque para eso compré una Victorinox. En este caso, uno, además del realce tardío, uno también puede ver edema, que en la hipertrófica el edema también se relaciona a aumento de la actividad eléctrica, de riesgo de taquicardia ventricular en el Holter. También puedo ver alteraciones de la perfusión, y las alteraciones de la perfusión también se relacionan con más episodios de TB no sostenida. Tenemos como varias secuencias que nos apoyan a la indicación. Uno le pide una resonancia básicamente para saber, ¿le pongo un desfibrilador o lo controlo en un año? Básicamente por eso, porque el eco ya hizo el diagnóstico de hipertrófica. La resonancia es pronóstica. Así No, que está perfecto, pero igual lo que yo quiero hacer es que vos hagas estudios más cortos para que se popularice más la resonancia, para que sea mucho más cotidiana, no sea todo un tema hacer una resonancia, y por eso estoy buscando alternativas como esta que tengo. Bueno, pueden seguir nomás. Pero ya entendí que, obviamente, que vas a responder con fe, muchas veces, como la religión. Puede seguir, Ana, o puede seguir Alonso nomás. siempre tenemos esta charla, la resonancia de 10 segundos. Bueno, podemos pasar a la pregunta 2. En estos pacientes, acá vemos una imagen donde hay, a ver, esto tendría que haber sido, bueno, en estos pacientes que ven, en base al color, pueden darse cuenta que a medida que aumenta el valor del color del valor de T1, que normalmente es ese violetita que en la primera columna es un valor de un paciente normal, y a medida que va aumentando el valor de T1 se va haciendo más rosa. Entonces, en base a eso, ustedes en qué par de números, o en el 1 del 2, en el 2 en el 3, 3, 4, 4, 5, visualmente les parece que sea una amiloidosis. Y ahí... Yo voto también. Para que se me vaya la Mientras pantalla. tanto, te voy contando que hay preguntas como que el T1 mapping varía con cada tipo de resonador y es algo parecido al strain con el ecocardiograma. Vos lo dijiste, esto cada uno tiene que tener su normalidad con T1, con el tiempo de T1 mapping, ¿no? Sí. Bien. Bueno, es una pregunta difícil. Acá lo que tenemos que ver es color, básicamente, Alonso, ¿no? Entonces, si Sí. uno ve, por supuesto, el color debe tener que ver con cada software de cada equipo, yo supongo, pero en este caso... Pero visualmente, estos son todos hechos con el mismo software, y en la columna del medio uno puede ver que a medida los últimos 4, digamos el 2, 3, 4 y 5, que tienen aumento del espesor parietal, 2 de ellos tienen un color más tendiente al rosado. Ya podemos tirar las respuestas totales. Vamos, tiramos la respuesta, mientras tanto, vas contando lo que estás viendo. Claro. Lo que vemos en esa escala de color, que si la ven en miniatura está ahí arriba a la izquierda de cada valor de T1, esa escala de color
mientras más violeta sea es menor y mientras más tendiente al amarillo sea es mayor. Entonces, ese rosa de los últimos dos, del 4 y del 5, habla que visualmente uno puede decir esto tiene un T1 mapping muy alto con respecto al 3, al del medio, que es una miocardiopatía hipertrófica, y al 2, que es un enfermo renal crónico con hipertrofia por su enfermedad renal. Entonces, además de eso, no era la idea de la pregunta, pero si se fijan en el RASE tardío, también tienen otra pista, que es lo que les comentaba antes sobre el lavado de contraste de la cavidad. Fíjense que el contraste normal que vemos en el control sano en la primera columna es blanca la cavidad, lo mismo en el renal, lo mismo en la hipertrófica, pero en las dos últimas tienen la cavidad negra por ese depósito del gadolinio en la pared ventricular. Y fíjense que el músculo es blanco. Y ese blanco es porque todo el gadolinio se depositó en ese espacio extracelular enorme que genera el amiloide depositado entre las fibras. Perdón, yo insisto con lo mismo. Si yo tengo un paciente con aumento de presión parietal y me da un T1 mapping altísimo, de más de 1200, Sí. como es la figura 5, ¿para qué le hago gadolinio? Ya tengo diagnóstico. Sí, uno ya puede hacer diagnóstico con eso, pero uno puede también, cuando le pasa contraste y calcula, que lo vamos a ver ahora, el espacio extracelular, eso Muy también es bien. marcador pronóstico de gadolinio, de amiloide. O sea, con el tratamiento uno puede evaluar la reducción del espacio extracelular. Bien. Bien. En este caso, ya sé que el espíritu es hacer una secuencia, irse y que sea más corto que un eco, pero hay cosas que pueden aportar acá. Sí, sí, yo fundamentalmente insisto, para hacerlo más popular, no estoy en contra, al contrario, ¿eh? Sí, Yo quiero que la resonancia, que es el gol estándar, hoy en la era de la imagen cardíaca, estamos en la era de la imagen cardíaca, la resonancia es el gol estándar. Entonces yo necesito que sea más rápida, necesito que sea más popular además, ¿no? Que no tenga que pedir permiso para una hora dentro de un resonador y la gente de general me está tirando porque me dice que soy poco, digamos, rentable. sí. Bueno, sigamos. Bueno, en este trabajo de pacientes biopsiados, un valor de T1 mayor a 1100 tuvo un valor predictivo positivo de 98%, o sea que observen la alta precisión diagnóstica por el alto valor predictivo negativo de un T1 menor a 1000 y un mayor valor predictivo positivo en un T1 mayor a 1100. Así que con esta secuencia uno tiene bastante precisión diagnóstica de fenotipos parecidos, ver qué diagnóstico pueden tener. Ese gadolinio dijimos que se distribuye en el espacio extracelular, por eso va al músculo donde está depositado el amiloide. Si le inyectamos gadolinio y volvemos a hacer ese T1 mapping, ese gadolinio, como se distribuye en el espacio extracelular, a través de una cuenta en la cual participa el hematocrito, o sea que cuando uno tiene 40 de hematocrito, el gadolinio se distribuye en el 60% del plasma que está arriba del hematocrito, del tubo de ensayo. Entonces, como ese gadolinio va a ese 60% del plasma, uno puede calcular qué porcentaje de espacio no celular hay en el músculo, el espacio extracelular. Y ese valor de corte, que es 25% más menos 5, es el que tiene mayor valor predictivo positivo con respecto al valor de T1 y con respecto al RASE tardío. Fíjense en el final de esta tabla, un espacio extracelular aumentado tiene 85% más de riesgo de probabilidad de ser una amiloidosis versus un T1 que tiene 34 y una distribución del realce que tiene 38. ¿Sí? Normalmente las células, 75% son células y 25% es intersticio. Si hay amiloidosis, ese 25% aumenta y puede ser incluso mayor a 40%, que es un montón. Entonces, el espacio extracelular, que es hacer el T1 mapping con contraste,
predice mucho más que el T1 mapping solo en el diagnóstico y también en el seguimiento. Cuando uno hace tratamiento, el espacio extracelular se reduce cuando se trata de esto. Está bien, ahora yo tengo un paciente ambulatorio, además que lo van a pinchar para el contraste, ¿lo vas a pinchar para sacarle hematocrito? ¿O tenés alguna cosa para contarme más de eso? Hay una fórmula que también depende de cada centro, de cada equipo en realidad, que uno puede, en base al valor de T1 nativo de la sangre, del T1 solo que uno hace, uno puede calcular el hematocrito, y eso se llama hematocrito sintético, y tiene muy buena correlación con el hematocrito medido. En realidad, cuando uno hace esa cuenta, tiene que tener un hematocrito de las últimas 24 horas, y a veces, si el paciente es ambulatorio, como es la mayoría de estos pacientes, es como poco exacta esa medición, y uno se basa más en un paciente internado, poder hacer esto con tranquilidad de que ese hematocrito es el que le sacaron a la mañana. Así que uno, valiéndose del hematocrito sintético, que es una cuenta que uno hace en base al T1 de la sangre, puede terminar de hacer el espacio extracelular si tuviese el hematocrito de hace un mes ambulatorio, ¿no? Muy bien. Y bueno, como para terminar de ver el enfoque de amiloidosis, vemos en las imágenes del eco y de la alteración del strain característica, vimos las imágenes del aumento del espesor parietal por las secuencias de cine, la distribución del gadolinio con el gradiente basal apical y la cinética de eliminación de contraste con la cavidad lavada. Vimos las alteraciones del T1, que son, aumenta el valor de T1 a diferencia del Fabry, que disminuye. Vemos que eso se correlaciona con la biopsia y vimos con la cámara gamma la alta especificidad que tiene para la amiloidosis ATTR. Bueno, y ahora vamos a la segunda enfermedad simuladora, que es la enfermedad de Anderson-Fabry. Bueno, primero para decir de esta enfermedad, es una enfermedad metabólica ligada al cromosoma X, ¿sí? Se presenta en 1 de cada 50.000 personas. El déficit de esta enzima es el de la alfa-galactosidasa A, ¿sí? Se conocen muchas mutaciones para esto, y lo que produce esta enfermedad es una dificultad para metabolizar la globotriostilceramida en los lisosomas. Esto hace que se acumulen, ¿sí? En vacuolas intracelulares los esfingolípidos. Afecta a muchos sistemas, ¿sí? Una anécdota, Anderson y Fabry eran dos dermatólogos, uno de Alemania y el otro de Inglaterra, que hace mucho tiempo, por el 1898, describieron la enfermedad los dos por separado. De un año publicaron, porque vieron estos angioqueratomas cutáneos, que es lo que produce a nivel vascular, y no se conocían, ¿sí? La describieron los dos, entonces por eso que se empezó a llamar de Anderson-Fabry, y bueno, ahora generalmente se le dice enfermedad de Fabry, pero bueno, de ahí sale el nombre. Acá son los angioqueratomas cutáneos, ¿sí? Acá se ven 3 imágenes de eco, y esta es una biopsia de riñón, ¿sí? Puede afectar tanto el riñón, el corazón, la piel, los vasos sanguíneos y el sistema nervioso central y periférico. Bien, en cuanto al eco, que vemos en el eco, fíjense que esta imagen es muy parecida a la que vimos antes de amiloidosis, ¿no? Lo que podemos ver entonces en el eco es, primero, el aumento del espesor parietal, aumento de los músculos papilares, que es lo mismo que dijimos en la enfermedad, en la amiloidosis, ¿sí? También esa apariencia binaria inespecífica del borde miocárdico que vemos acá, ¿sí? En algún momento se dijo como que eso era muy característico del Fabry, pero la realidad es que no aparece siempre, sí, se puede ver quizás en otras patologías. La fracción de eyección normalmente en el Fabry puede estar normal o disminuida, pero ya en etapas muy avanzadas, y el patrón restrictivo, como es muy frecuente en la amiloidosis avanzada, acá en el Fabry no es tan frecuente, si bien puede estar. También hay aumento de los espesores del ventrículo derecho. Lo que es característico del Fabry es un adelgazamiento del segmento basal de la pared inferolateral,
que generalmente se debe a fibrosis en ese lugar, ¿sí? Y la dilatación de la aurícula izquierda, si bien puede estar, es leve y no es tan frecuente tampoco como en la amiloidosis. Por otro lado, en la enfermedad de Fabry, el aumento de los espesores parietales y esa hipertrofia que hay, generalmente no cursa con obstrucción dinámica del tracto de salida del ventrículo izquierdo ni de esa insuficiencia mitral como pasa en la miocardiopatía hipertrófica, ¿sí? Y puede haber hasta aumento de los espesores del ventrículo derecho hasta en un 70% de los casos, ¿sí? También. En cuanto a las manifestaciones cardíacas, el Fabry, recordar que el 60% de los pacientes con Fabry desarrollan compromiso cardiovascular. Y no solo lo encontramos en el eco, sino que también lo encontramos en las alteraciones de la conducción, puede haber mucha arritmia supraventricular, ventricular, sí puede haber un PR corto, pero cuando el depósito de esos esfingolípidos se produce a nivel del nódulo auriculoventricular, el PR puede estar prolongado. Entonces, en esta diapo, para ver un poco, son 3 enfermedades, 3 pacientes con enfermedad de Fabry, distintos pacientes. El primer paciente, un hombre de 48 años, donde tiene hipertrofia concéntrica, un septum de 13, no muy engrosado, y una FEI normal. En el segundo paciente, fíjense que el septum no es mucho más grande, no es mucho más ancho, FEI normal también, pero acá tenía hipertrofia de los músculos papilares, ¿sí? Y en la última imagen son 3 strains distintos de pacientes con Fabry, ¿eh? Una mujer de 74 años, con mucha hipertrofia concéntrica, un septum de 18, una pared posterior de 13, y ahí ya la pared lateral basal estaba adelgazada, ¿sí? Ahí ya se produjo la fibrosis ahí, también con la FEI conservada. Entonces, cuando vemos el strain, generalmente lo que vemos es eso, ¿no? El compromiso de la pared lateral basal. Bien. Y acá ya tenemos unas rezos. Sí. En la resonancia podemos ver, en este caso, en la secuencia de cine, la hipertrofia, porque acá ya sí hay hipertrofia miocárdica. Esos lípidos a nivel autócrino generan la síntesis de mayor fibra y hacen más hipertrofia. Podemos ver, bueno, que tiene buena función y el fenotipo de hipertrofia anteroseptal parecido a una miocardiopatía hipertrófica. No hay ninguna distinción, no podemos distinguir de ninguna manera por eco un Fabry de una hipertrofia, no hay manera de distinguir. No. Cuando uno le administra contraste y hace la secuencia RAS tardío, tiene una distribución característica que es ese segmento ínferolateral basal de forma subepicárdica o intramiocárdica, y debido a que esa región es la que tiene tal vez más tensión parietal, es donde hay mayor tendencia a la fibrosis en ese lugar, ¿sí? Antes de pasar, perdóname, no, seguí. Que antes de pasar al doctor Lowenstein, que lo tenemos ahí, y le queremos preguntar algo. Antes de pasar a eso, te hago una pregunta antes que me muestre lo que vas a mostrar. ¿La Fabry es hipertrofia o no es hipertrofia? Porque es una discusión que ya he tenido en varios congresos y todavía no tengo claro si es hipertrofia o no es hipertrofia. Y lo segundo es, ¿por qué me dijiste que ocurre ahí exactamente el gadolinio de Fabry? Que también se ve en esta, vamos a preguntarle al doctor Lowenstein si lo ven ahí también. Sí. ¿Por qué? Hay más tensión parietal. Me había dicho, perdón. Que hay una distinción entre lo que es el anillo valvular, entre el aparato de sostén del anillo valvular y el resto del músculo, y en esa región inferolateral es donde hay más estrés parietal y es más susceptible a que haya inflamación, porque de hecho en el Fabry podemos ver, así como podemos ver el valor de T1, también podemos ver el valor de T2, que el valor de T2 MAP es buscar edema en la secuencia T2, así como medíamos el valor de T1, el medir el valor de T2 habla de la presencia de agua intramiocárdica. Entonces, un Fabry en actividad tiene más contenido acuoso. Es una miocarditis
localizada a nivel inferolateral, con la característica de distribución del contraste de la fibrosis que termina teniendo. Pero en el resto del músculo, lo que vemos en el valor de T1 es un T1 bajo, ¿sí? A diferencia de una hipertrófica que va a tener un T1 normal o ligeramente aumentado, ¿sí? Entonces, en el eco vemos el aumento del espesor, que es hipertrofia, no es como el amiloide. Los propios lípidos inducen la hipertrofia, y en el realce vemos el depósito de gadolinio inferolateral basal, que se correlaciona con un valor de T1 aumentado, porque en ese lugar, porque hay más fibrosis, pero bajo en el resto del músculo, y cuando está en actividad hay más edema, y podemos ver, bueno, en la microscopía electrónica los depósitos de lípidos. Doctor Jorge Lawenstein, ¿está con nosotros? ¿Está ahí? Sí, ¿Me escucha? recién llego, mil disculpas, todavía no me pude sacar la corbata, No, así que no se la saque, quédese con la corbata puesta, no hay recién problema. llego de trabajar. Bueno, Lamento no haber Jorge, escuchado, escuché la última parte de Analía, que explicó las diferentes patentes ecocardiográficas de Strain con el Fabry, y bueno, estoy de acuerdo. En algunos pacientes se ve característicamente la región lateral basal, que también está comprometida, y se ven valores bajos a ese nivel. Pero existen otras patentes que no son tan patognomónicas de que se dice el Fabry, ¿no? Pero ustedes son especialistas, Alonso explicó muy bien los motivos, yo no sé tanto detalle del no, Jorge, metabolismo. pero hay una pregunta que nos hacen que quizás vos la puedes responder mejor que yo, A ver. obviamente, que es, Sergio Benítez nos pregunta si la torsión ventricular tiene importancia para diferenciar hipertrófica, por ejemplo, de amiloide. ¿Cómo torsiona la punta versus el ápex y todo esto? No, hay otras formas de diferenciación, pero no la torsión. En general, en ambos, la torsión está mantenida. O sea, se mantiene la torsión hasta que, bueno, ya entra en una etapa muy avanzada, tanto en la amiloidosis como en la hipertrófica. Ya cuando se deteriora, está muy avanzado. En general, es lo que mantiene de alguna manera la fracción de eyección en ambas patologías. La torsión no creo que pueda diferenciarlo. En ambos tenemos valores normales o hipernormales. Lo que hemos visto, que esto la Cleveland Clinic hizo un estudio con mucho más pacientes que nosotros, pero nosotros, sin saber los resultados de ello, en 30 pacientes comparamos hipertrófica con amiloidosis. Y la relación, ustedes saben, entre fracción de eyección y strain es normalmente 3, o sea, menos 20 de strain longitudinal global y 60 de fracción de eyección. 60 dividido 20, 3. En la hipertrófica, esa relación, en obstructiva, esa relación es 4. Y la relación más alta se ve precisamente en la amiloidosis, o sea, 5. ¿Qué quiere decir? Que tenemos un strain longitudinal de 10 o de 11 y la fracción de eyección es de 55. Y realmente, de todos los parámetros que hemos evaluado, tanto la Cleveland como nosotros, los mismos resultados. Es el elemento que más puede diferenciar una hipertrófica obstructiva de una amiloidosis. La relación entre fracción de eyección y strain longitudinal. No sé si está de acuerdo Elías o Alonso en eso, Sí, tal cual, pero tal cual. es experiencia propia, ¿eh? Sí, sí. Muy bien, muy bien. Y Jorge, antes de entrar con las dilatadas, por total, las preguntas las estamos contestando ahora, inclusive, así que es como que seguimos un poquito más, o sea, mezclando teoría con práctica con preguntas. Jorge, otra de las preguntas que hicimos fue, viste que hay una línea que separa el septum derecho y el septum izquierdo, alguna vez lo hablamos esto
juntos con micrófono y en off también. Esa línea que separa vos la ves cuando hay patología, habitualmente hipertróficas o amiloidosis. Ana mostró un caso y yo le demostré esa línea que está ahí, que no es fibrosis. La pregunta es si tiene que ver esto con todo lo que hemos estudiado de ti, de Torres Guas, por supuesto, obviamente, ahí no me acuerdo el apellido ahora, pero bueno, no me acuerdo el apellido. Pero si tiene que ver con el origen de las fibras y demás. Sí, o sea, nosotros siguiendo a Torres Webb vemos la línea y se puede ver la línea de diferenciación del ventrículo derecho y del ventrículo izquierdo. Y en pacientes normales lo hemos visto. Anderson, que es el oponente, todo lo que dice Torres Webb, Anderson se le va a oponer siempre, dice que eso es un artificio de la ecocardiografía y que él tiene otra teoría. Pero nosotros en la teoría del desplegamiento, de la teoría filogenética, como se va desarrollando el corazón, aceptamos un septum derecho, un septum izquierdo y vemos ecocardiográficamente esa línea demarcatoria. Ahora, si esa línea demarcatoria está más acentuada en cierta patología o en otra, no lo sé, no lo hemos evaluado. Pero nosotros la vemos y de alguna manera le pone sello a la teoría de Torres Guas, cosa que por supuesto, bueno, es falible, ¿no? O sea, se aceptan otras propuestas. No sé cuál es la pregunta, o sea, creemos de que sí es la división del septum derecho del septum izquierdo, y bueno. Yo creo que cuando uno puede verlo bien por eco es porque estás ante Sí, una patología. sí, se puede ver bien por eco normales también. Sí, Por eso, si se busca se puede ver. bueno, lo que creo, Jorge, es que cuando lo veo claramente estoy ante una patología. Ya sea una amiloidosis. Si tiene, rápido, Ana, muéstrele la primera imagen, no la vimos, rápido, antes de pasar a las dilatadas. Rápido, así le O mostramos a Jorge sea, de qué estamos hablando. vos decís que No, se ve en condiciones ahí patológicas, está. se ve Sí, más. mira ahí, fíjate ahí. Sí, Muéstraselo, sí, Ana, esa línea entre el septum derecho y el septum izquierdo. sí, Que sí. yo creo que lo se ve cuando tenés patología. Puede ser amiloide, puede ser hipertróficas. Importante. Yo lo he visto en pacientes normales, con un buen equipo, se puede, si uno lo busca, si uno lo tiene en mente y lo busca, lo encuentra. Bien. Pero no hay ningún También en dato de esto. normales, o No hay sea, ningún trabajo que nos no diga que es termina normal. siendo patológico. Es probable que en patología se acentúe, pero lo hemos visto en muchos normales. Lo que pasa es que no lo buscamos Claro. en forma sistemática y bueno, lo que la mente no sabe, el ojo no lo ve. Así que si empiezan a buscarlo, lo van a encontrar, seguramente. ¿Mm? Bien, bueno, buenísimo. Sigamos entonces. Bueno, acá como para abandonar la religión de tardemos una hora para hacer una resonancia, podemos, eh, además de esta secuencia de cine que vimos recién, donde está la anterior a esta, moveme vos, ahí está. En la secuencia de cine podemos ver el aumento del espesor parietal, pero solo con una secuencia de T1 mapping. A mí no me responde, a vos, clic para adelante, ahí. Podemos ver que hay valores disminuidos, fíjense, uno hace un ROI, se llama una región de interés, 847 es menos de 900, 874, incluso en lo inferolateral, propiamente dicho, es 789, entonces solo con una secuencia vemos que tanto basal, medio apical, el valor de T1 bajo, orienta que el diagnóstico es amiloidosis, es depósito de lípidos de la enfermedad de Fabry. Bueno, y acá como para cerrar un poco las dos primeras que vimos, ¿sí? Entonces, si nosotros tenemos cualquier hallazgo, ya sea por historia clínica, por antecedentes familiares, porque tenemos un eco, ¿sí? Donde tenemos aumento de los espesores parietales, ¿sí? Una hipertrofia concéntrica, entonces, lo primero que vamos a hacer es una resonancia, ¿no? Era lo que estábamos hablando. Le hacemos un T1 así como rápidamente, T1. Si está reducido el T1, entonces pensamos en Fabry. Si es normal o está aumentado, pensamos en amiloidosis. Y ahí vamos a ver el volumen, ¿sí? Extracelular
si está bajo o si está alto. Y seguimos, porque estamos medios cortos de tiempo. Vamos a la pregunta 3. ¿Ven esta imagen? No sé si todos la ven, que se mueve, un ventrículo grande, dilatado. ¿En qué piensan? ¿Qué es lo primero que piensan cuando ven esta imagen? Una enfermedad, que es enfermedad coronaria, donde se terminó dilatando el ventrículo y teniendo disfunción, sarcoidosis, hemocromatosis o una miocardiopatía dilatada idiopática. Es lo que hablábamos antes, ¿no? Son enfermedades que simulan otra cosa. Exactamente. Mientras piensa la gente, decimos que la doctora Agustina Senca-Olipos también se comunicó, como alguno de los médicos recién lo acabo de decir en el chat, que el T1MAPI es ideal para pacientes que tienen insuficiencia renal y pensamos que tienen amiloidosis y no le hacemos adolescencia, ¿no? Sí. Por supuesto. Bueno, vamos a la respuesta, que estamos en poco tiempo. Igual hoy no vamos a hacer preguntas porque estamos contestando, le estamos nombrando mientras va la clase. Bárbaro, como antes, ¿no? Uno siempre lo que piensa es una idiopática, pero también hay que tener en cuenta la historia y los antecedentes del paciente, la historia clínica, ¿sí? Si es una persona que venía con antecedente de angina o no. Y en base a eso, bueno, vamos a hablar de hemocromatosis. Bien, la hemocromatosis es por el depósito de hierro en varios órganos, como ya sabemos, puede ser primaria, que es una enfermedad autosómica recesiva con una mutación de un gen específico en el cromosoma 6, que lo que hace es desactiva ese mecanismo de regulación de la absorción intestinal del hierro, el hierro se sigue absorbiendo, ¿sí? No hay nada que lo frene, entonces el hierro se termina acumulando en los distintos tejidos. Y lo más frecuente es la forma secundaria anemia, a muchas transfusiones, a enfermedad hepática crónica, ¿sí? Donde el hierro se va acumulando pero por otras cosas. El compromiso miocárdico generalmente de los pacientes con hemocromatosis es del 15%. ¿Y qué vamos a ver en el eco? Bueno, vamos a ver disfunción diastólica, adelgazamiento y dilatación, ¿sí? Lo que simula una miocardiopatía dilatada. Podemos ver compromiso de la función sistólica ya en estadios más avanzados. Se puede ver a veces engrosamiento de los músculos papilares y un miocardio de aspecto granular, como hablábamos en la amiloidosis. La verdad que nada es muy específico, ¿no? Por ecografía. Entonces, recordar que la causa principal es la beta-talasemia, ¿sí? Y en esta paciente, yo les puedo asegurar que si bien no tiene los diámetros muy aumentados, tiene 53 de diámetro diastólico, esta paciente tenía hemocromatosis. Era una paciente muy chiquitita, bajita, muy bajo peso, y que para ella, indexados a superficie corporal, estaban aumentados, ¿sí? Pero lo que veíamos era eso, era una miocardiopatía dilatada. Es una paciente esta que tenía algunos antecedentes de hipogonadismo hipogonadotrófico que se estaba haciendo ver, y de repente viene con disnea de 2 días de evolución a la guardia, y se le encontró una chica joven, 23 años, se le encuentra una miocardiopatía dilatada y no se sabía qué era. Bueno, después se le terminó diagnosticando una hemocromatosis. Bueno, la resonancia lo que puede aportar es una secuencia que incluso en este caso sí es una cosa rápida para hacer, una sola secuencia, el paciente se fue, que se llama T2 estrella, y básicamente lo que hace es, así como sabemos todos de conocimiento popular que no tenemos que ingresar metales adentro del resonador, la secuencia se basa en la alteración, la interferencia que produce el depósito de hierro intramiocárdico, que es intracelular. Ese depósito de hierro altera las propiedades de los protones y hace que uno pueda medir a través de una curva de declinación distintos tiempos, no importa la técnica de cómo se hace esto, pero lo que uno tiene que saber es que cuando ese valor de T2 estrella es menor a 20, eso tiene muchísima correlación con depósitos de hemosiderina a nivel miocárdico. Y eso es bastante precoz en la amiloidosis, y fíjense en este gráfico que ni el hierro hepático ni el valor de ferritina tienen una capacidad de predecir insuficiencia cardíaca dentro del año como el valor de T2 estrella, ¿sí? En este caso es de 10 milisegundos. Y cuando uno lo
lo utiliza para predecir arritmias. Los pacientes con hemocromatosis se mueren de muerte súbita, están dilatados y se mueren de muerte súbita. El valor de T2 estrella sirve mucho más que un valor de ferritina o la medición del hierro hepático. Por eso se usa este valor de corte de menos de 20 milisegundos, porque es el que tiene mayor capacidad para predecir eventos arrítmicos. O sea, paciente con hemocromatosis, T2 estrella menor a 20 es patológico. En este caso es un paciente de 35 años que se transfunde regularmente desde los 2 años y medio. Comenzó tratamiento quelante a los 4 años, perdió la regularidad en la adolescencia, tenía un eco normal y en la resonancia tenía una ligera deterioro de la función, 47% de fracción de eyección, y después de hacer tratamiento quelante, inicialmente, fíjense, tenía un valor de 8 milisegundos de T2 estrella, es menos de 20, con el tratamiento quelante fue mejorando ese valor de T2, por eso se usa para el seguimiento, y mejoró la función ventricular, así que entiendan que esto es una miocardiopatía reversible, no hay fibrosis acá, sino que hay depósito de hierro. Con el tratamiento quelante, el hierro se va y no se recupera la función ventricular. Seguimos. Tal cual. Bueno, y ahora vamos por último a la sarcoidosis. ¿Puedo hacerle una Bien. pregunta a Alonso? Martín. Sí, Jorge, por favor. No, la pregunta, ¿hay alguna capa que esté más comprometida, como la amiloidosis, en la subendocárdica, en la hemocromatosis, la capa subepicárdica está más comprometida No, cuando uno o es hace general? estudio, en general lo que busca es una región de interés en el medio de mesocárdico y la distribución es bastante homogénea. Inicialmente uno ve, visualmente cuando uno lo ve el hígado muy negro, porque inicialmente el hierro se deposita en el hígado. Cuando se satura el hígado, recién ahí va al músculo cardíaco. Ve el hígado muy negro y se ve el corazón muy negro, es que hay mucho hierro ahí. Cuando uno hace el tratamiento quelante, se vacía primero el corazón y después se vacía el hígado. Lo que uno Eso busca es en el medio del músculo, no lo diferencia entre subendocardio o subepicardio. el doctor Sa tiene algún trabajo en el cual con eco, haciendo las 3 capas, vieron que el delta, digamos, que está más comprometida la subepicárdica. Por eso era la pregunta. Pero bueno, es un Nosotros trabajo cuando vimos que así está haciendo groseramente el en el Hospital de medio. Clínicas. Sí. Bien, Seguimos. bueno. Entonces, en la sarcoidosis es una enfermedad idiopática lo que la caracteriza por tener granulomas no gaseosos, a diferencia de la tuberculosis, donde teníamos los granulomas gaseosos, donde el compromiso cardíaco puede ser focal o difuso. Estos pacientes son pacientes jóvenes de entre 25 y 45 años, ¿sí? Hay que tener en cuenta que el 90% de los pacientes con sarcoidosis tienen compromiso pulmonar, ¿sí? Y que en autopsia se encontró que el compromiso cardíaco podía llegar a ser hasta el 30%, aunque muchas veces ese compromiso cardíaco era silente y no se encontraba, ¿sí? La enfermedad se caracteriza como en 3 estadios. Primero aparece edema, en esa parte de la enfermedad nosotros podemos tener aumento de los espesores parietales, después se forman los granulomas y por último se genera una fibrosis, una cicatriz donde puede generar aneurismas, ¿sí? Muchas veces se ve afectado la parte del septum basal o la pared posterior. La biopsia endomiocárdica en estos pacientes tiene baja sensibilidad, ¿sí? Por esa naturaleza parcheada de los pacientes. Por otro lado, muchas veces los pacientes se presentan con alteraciones del electro, como por ejemplo bloqueos, pero por el compromiso del granuloma en el sistema de conducción, entonces puede haber bloqueos de primero, segundo grado, bloqueos AB completos, y muchos pacientes se presentan con síncope, hasta con muerte súbita. Bueno, acá vemos la miocardiopatía dilatada. Vamos a ir un poco más rápido. Pásame vos, porque yo tengo mucho delay. Acá vemos la dilatación ventricular, el movimiento asincrónico septal y en la secuencia realce tardío un depósito
subepicárdico localizado, la siguiente. Lo mismo Ahí en está un la eje, siguiente. sí, lo mismo en un eje corto, con un depósito parcheado chiquito inferolateral subepicárdico. ¿Por qué a mí no me pasa la siguiente, la otra? Ahí está. Y esta característica que tiene el contraste es parches en territorios que no son compatibles con afectación por enfermedad coronaria, pueden ser transmurales incluso y parecer un infarto, es muy simuladora la sarcoidosis también, y que hay territorios con realce transmural al lado de territorios con músculo sano, ¿sí? Porque son los granulomas depositados en una región específica, que no participan de la distribución de lesión por enfermedad coronaria. Bueno, ahí ya. Ahí está. Es muy parecido a lo que se ve en eco, ¿no? Ahí lo llegas a ver. Yo no veo nada. Veo... Muy parecido a lo que se ve en eco, en el cual vemos imágenes que parecen zonas como infartos, pero chicos al lado de algo sano y no tiene que ver ninguna relación con un territorio coronario, por lo menos no parece un territorio coronario, ¿no? Ana, es así. Tal cual. Bien. Bueno, Bueno, A ver, ahí llegas a ver. ahí sí, está, ahí. el PET. Ahora sí. Vamos al PET, que es Lo el que de se nuestro puede hacer diferencial. también es fusión, que esto no sé si en el país lo estamos haciendo, fusión entre las imágenes de PET para evaluar consumo con el realce tardío y ver dónde hay más áreas de inflamación, va a ser en los lugares donde más realce tardío tenga, ¿sí? Bueno, y por último, muy breve, porque ya estamos casi en horario, le vamos a presentar un paciente de 45 años que fue derivado de Mar del Plata porque tenía hace 2 meses astenia y episodios de desconexión del medio. En Mar del Plata le hacen un electro, ven un bloqueo de rama izquierda, un holter donde tenía pausas de 2,5 a 4 segundos, le hacen un eco y ven deterioro severo de la función del ventrículo. Aumento difuso de los espesores parietales y nada más. Le hacen una CCG, una coronariografía, coronarias sin lesiones. Entonces, con esto, este es el electro del paciente y se ve que cuando le hacen el PET tenía adenopatías hipermetabólicas tanto arriba como abajo del diafragma y esto era compatible con un proceso granulomatoso. Entonces, este es el PET. Fíjense a nivel miocárdico cómo capta, cómo hay captación a nivel, o sea, es bastante parcheado, ¿no? Ahí. Acá se ve una biopsia que se le hizo. Generalmente las biopsias no se hacen del corazón por esta naturaleza parcheada. Lo que se hacen es una biopsia de uno de los ganglios, donde se ve que el ganglio estaba completamente reemplazado por granulomas y no se veían gérmenes, ¿sí? Esta es la resonancia. No sé si vos la ves, Antonio. Sí, ahí sí la veo. Bueno, ahí lo que se ve es el adelgazamiento parietal de la punta y con relación a la base. Siguiente. Ahí. Lo que vemos la actividad de la sarcoidosis con las secuencias para ver edema, porque en definitiva es un proceso inflamatorio. Así que cuando se sigue la patología con el tratamiento corticoide, con secuencias de edema, y vemos donde haya más hiperintensidad en esta secuencia, habla de mayor componente de edema, como decimos, y esta distribución del contraste muy parcheada en territorios que no son coronarios, transmural o subendocárdico o subepicárdico, y tiene esta distribución bastante así aleatoria y reflejan la infiltración de los granulomas. Siguiente. Bueno. Y bueno, un poco como para concluir, todas estas enfermedades que simulaban una miocardiopatía dilatada, ¿sí? Si nosotros sospechamos de enfermedad coronaria, le vamos a hacer, bueno, un análisis funcional.
la sarcoidosis, entre la sarcoidosis y la hemocromatosis, cuando hacemos una resonancia, tenemos que por un lado la sobrecarga de hierro, vamos a encontrar un T2 estrella bajo, y por otro lado la sarcoidosis, como dijo Alonso, esa naturaleza parcheada, un T2 aumentado, ¿sí? Que indica inflamación. Así que eso es todo. El último caso nos pareció interesante mostrárselos porque era muy lindo, teníamos muy lindas imágenes. Muy lindo caso, un caso bárbaro, realmente, un caso muy lindo de sarcoidosis, con PET y inclusive con biopsia de ganglio. Bueno, siendo la hora que es, obviamente, las preguntas las hemos tratado de responder durante la charla. Le agradezco muchísimo al doctor Jorge Lowenstein, que vino de trabajar, no se sacó la corbata, no se sacó nada, se sentó, no comió y respondió. Bueno, el próximo miércoles arrancamos 7:30. Justamente la clase, vuelvo a decir, la van a dar los coordinadores y directores del curso de cardiodeportología que acaba de terminar en la Sociedad Interamericana de Imagen Cardíaca, CICIAC, y ellos son los que van a dar la clase de cardiodeportología. Imperdible, porque encima tienen, no solo por lo que ellos saben y las clases que dieron, sino porque tienen todo fresco, sobre todo la charla que hoy dio la doctora Araceli Boraita Pérez, la número 1 de habla hispana en cardiodeportología, sin dudas. Bien, hasta el próximo miércoles, 7:30 de la tarde. Jorge, bien, gracias. Nada que no sea agradecerte infinitamente. Bueno, la voy a volver a ver. Muchas gracias. Analía, un lujo. Cada vez mejores clases como siempre. Gracias y perdón la última parte que fue como maratónica por el poco tiempo, pero... Está perfecto. Y por supuesto, Alonso, como siempre, uno de nuestros ases en resonancia. Gracias, Mauro, por estar ahí como siempre. El próximo miércoles nos vemos. Gracias.